Te escondes en tus dependencias para evitar que el pueblo descubra que eres mortal. Sinesio. Era bajo, con un buen pecho y buena nariz, con el rostro blanquecino, el pelo rizado, la cara redonda y atractivo. Juan Malalas. Justiniano se refugió en la intimidad y el secretismo de la corte imperial. El temor a acabar asesinados llevó a los emperadores de Oriente a aislarse cada vez más del pueblo. Se encerraban en sus lujosos palacios revestidos en mármol. Constantino había construido un palacio en Constantinopla, pero en la época de Justiniano ya había crecido hasta extenderse sobre un área muy grande. Un enorme complejo de salas, cámaras para audiencias y departamentos privados, donde habitaban todo tipo de oficiales de Estado, eunucos, esclavos, sirvientes y asistentes. Incluso había un pasaje privado que llevaba al hipódromo para que el emperador pudiera llegar directamente a su palco. Justiniano aparecía muy poco por su palco imperial. Se cubría de seda, oro y gemas. Y la guardia, los eunucos y los curas que le rodeaban, vestían ropas muy elaboradas. Mostraba una apariencia digna de admiración y a la vez distante. Los senadores, que anteriormente fueron los mandatarios de Roma, se vieron obligados a postrarse ante el emperador y su esposa. El Senado cumplía una función meramente decorativa, sin poder para tomar decisiones de ningún tipo ni de hacer ningún bien a nadie. Se reunían para mantener las apariencias. Cuando se mostraban ante Justiniano y Teodora, debían tumbarse en el suelo sobre sus vientres y extender manos y pies todo lo que pudieran. Tenían que besar un pie de cada una de sus majestades y volver a levantarse. Procopio. Esta humillación pública alimentó los resentimientos de la nobleza de Constantinopla. Los ataques sobre Teodora eran cada vez más agrios. Le confirió excesivas atenciones a sus necesidades corporales. Se mostraba impaciente por tomar sus baños y muy poco deseosa de salir de ellos. A pesar de dedicar tanto tiempo a estos placeres, se creía capaz de regir sobre todo el Imperio Romano. El emperador no se inmutó ante estos acontecimientos. Procopio. Pero dentro de la intimidad y el secretismo de palacio, Justiniano inició una serie de ambiciosos planes. Justiniano tenía algunos proyectos de grandísima importancia. Su primera empresa fue la creación del derecho romano. Había un código de leyes en vigor desde el siglo V, pero no incluía muchas leyes para las que se creó una comisión. Terminó con este trabajo en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, y ese derecho romano llegó hasta la Europa occidental. Fue su principal aportación. Justiniano creía en el derecho. Una de sus principales metas fue regular la organización de las leyes, algo que tanto Julio César como Augusto habrían apreciado mucho. Justiniano creía en su control sobre la sociedad. En los 2 siglos transcurridos desde el bautismo de Constantino, el Imperio Romano había dejado de ser una sociedad pagana para convertirse en un imperio cristiano. Y Justiniano quería imponer estrictos códigos morales sobre su pueblo. El emperador publicó un decreto en el que se prohibía el juego en todas las ciudades. Aquellos jugadores que fueron descubiertos en Constantinopla fueron tratados como blasfemos. Se les cortaron las manos y se les hizo desfilar en camello.
Se arrestó a muchos homosexuales que murieron tras haber sufrido la amputación de sus genitales. De ahí en adelante, aquellos que sentían tales pasiones vivieron atemorizados. Juan Malalas. Justiniano también intentó acabar con las actividades ilegales de las facciones del circo, pero llegó demasiado lejos. Tras 5 años en el poder, se desataron unas enormes revueltas. Saqueos e incendios arrasaron gran parte de la ciudad. La muchedumbre se agolpaba en el hipódromo gritando «Nica, victoria». Justiniano llegó a oír cómo jaleaban su muerte. Se preparó para huir, pero su emperatriz, Teodora, consiguió retenerle. Que nunca me separen de este lujo. Si tu deseo, oh emperador, es salvar tu vida, no hay problema. Tenemos una gran fortuna. Está el mar y poseemos barcos. De todos modos, una vez salvado, piensa si llegará el día en el que estarías dispuesto a cambiar tal seguridad por la muerte. En cuanto a mí, comparto la opinión de aquel antiguo dicho que dice: la realeza es una buena mortaja. Teodora. Casi toda la ciudad caía bajo los saqueos y las llamas. Con el apoyo de Teodora, Justiniano recurrió a la ayuda de otro natural de Tracia, el general Belisario, para acabar con las revueltas. Belisario dirigió sin piedad a su ejército contra los insurgentes. Miles de ellos fueron asesinados mientras se recuperaba el control sobre las calles devoradas por las llamas. Se trataba de unas revueltas urbanas de gran importancia. Durante los siglos V y VI, tanto Constantinopla como el resto de ciudades de Oriente eran lugares muy inestables. Había bastante gente que estaba, como diríamos hoy en día, en paro, y que no tenían mucho que hacer. Vivían de la ciudad y de lo que podían rebuscar por ahí. La revuelta nica le enseñó a Justiniano una lección muy importante. A pesar de lo popular que pudiera ser y sin importar lo alto que gritara el pueblo, y como último recurso, la posición del emperador debería ser defendida con la espada.